Soy oficial de policía, y he estado en el departamento por menos de un año. Cuando eres el novato de la comisaría, te tocan las peores asignaciones, las que desgastan la mente por su absoluto aburrimiento. No participas en las persecuciones emocionantes que ves en la televisión. No corres detrás de sospechosos escurridizos por callejones oscuros ni desentrañas misterios que acaparan los titulares de los periódicos. Haces el trabajo tedioso, adormecedor y desagradecido que los veteranos con más rango se niegan a hacer. Diriges el tráfico alrededor de accidentes menores bajo una lluvia torrencial que te cala hasta los huesos. O te sientas en las frías y estériles salas de espera de los hospitales con individuos intoxicados y beligerantes que necesitan autorización médica antes de ir a una celda de detención. Y a veces, te toca hacer guardia. Hacer guardia es exactamente lo que parece. Te sientas en tu vehículo oficial, enciendes la calefacción y vigilas un edificio en medio de la nada hasta que el sol decide salir. A finales del otoño pasado, me asignaron vigilar un viejo y decadente establecimiento en las afueras de Oak Haven. Un pequeño y aislado pueblo maderero rodeado de densos e impenetrables bosques de coníferas en el estado de Washington. Se trataba del motel Whispering Pines, un lugar lúgubre al borde de una carretera secundaria que apenas veía tráfico después del anochecer. Esa misma tarde, poco antes de que comenzara mi turno, había ocurrido una masacre espantosa en la habitación número 7. Los detalles del crimen eran grotescos, verdaderamente perturbadores, incluso para los estándares de los detectives de homicidios más curtidos del condado. Un grupo de 4 jóvenes universitarios en un viaje por carretera había sido masacrado en el interior de esa pequeña habitación. La violencia desatada fue indescriptible, pero lo que más horrorizó a los técnicos de la escena del crimen no fue la abrumadora cantidad de sangre derramada, sino la disposición de los cuerpos. No había sido un asesinato caótico. Había sido metódico. Los cadáveres habían sido desmembrados y reensamblados en formas que no tenían ningún sentido anatómico ni lógico. Uno de los forenses, un hombre que llevaba 20 años en la profesión, salió vomitando hacia el estacionamiento, murmurando que alguien había intentado construir una escultura macabra, un altar profano, utilizando carne humana entrelazada con trozos de los muebles destrozados y las tuberías del baño. Los restos fueron retirados a última hora de la tarde en bolsas negras y pesadas. El equipo forense pasó horas recolectando evidencia meticulosamente, tomando decenas de fotografías bajo las luces de tungsteno y buscando huellas en cada superficie. Para las 10 de la noche, exhaustos y visiblemente afectados por la atmósfera del lugar, dieron por terminada su labor por ese día. Sellaron la puerta de la habitación con una gruesa cinta amarilla brillante que rezaba línea de policía, cerraron la puerta principal con un candado industrial de acero. Y se marcharon a casa para intentar borrar esas imágenes de sus retinas con alcohol y sueño. Mi trabajo era estacionar mi patrulla en el arcén de gravilla descuidada, justo enfrente de la puerta número 7. Y asegurarme de que absolutamente nadie cruzara esa cinta amarilla hasta que los detectives regresaran a las 8 de la mañana siguiente para continuar su lúgubre trabajo. Me ordenaron quedarme dentro del auto, mantener el motor encendido para soportar las heladas temperaturas del norte y simplemente observar la propiedad sin distracciones. Se suponía que serían las 8 horas más fáciles, seguras y aburridas de mi vida profesional. El área estaba completamente envuelta en un silencio denso. El motel de una sola planta estaba rodeado por pinos altísimos que parecían muros negros e inexpugnables contra el cielo nocturno, bloqueando la luz de las estrellas. La única fuente de iluminación en cientos de metros a la redonda era el viejo letrero de neón del motel, que parpadeaba intermitentemente con un zumbido eléctrico, arrojando sombras largas y enfermizas de color rojo carmesí sobre el pavimento húmedo cada vez que la bombilla cobraba vida. Estacioné mi vehículo frente a la escena del crimen, apagué los faros principales para no delatar mi posición en la oscuridad y me acomodé en el asiento del conductor. Tenía a mi lado un termo grande de acero lleno de café negro y amargo, una radio que emitía una estática muy baja y constante con algún parloteo ocasional de la central, y una vista completamente despejada de la oscura y herméticamente sellada habitación número 7. Las primeras horas transcurrieron exactamente como el sargento me había prometido. Bebí mi café lentamente para no acabarlo antes de tiempo.
Escuché el viento agitando con fuerza las ramas pesadas de los árboles que se cernían sobre el techo del motel. Observé fijamente la ventana oscura de la habitación, esperando que el amanecer llegara rápido. Absolutamente nada se movía. Toda la estructura del motel se sentía pesada, marchita y fundamentalmente incorrecta, como el cadáver de un animal enorme pudriéndose lentamente a un lado de la carretera, olvidado por el mundo. Saber exactamente lo que había ocurrido dentro de esas paredes apenas unas horas antes hacía que la quietud se sintiera asfixiante y venenosa. Intenté pensar en otras cosas, en los planes para mi próximo día libre, en el pago de la renta. Pero mi mente regresaba constantemente a las descripciones que había escuchado en la comisaría sobre los cuerpos retorcidos y a la macabra exposición de brutalidad artística que había manchado la alfombra barata del lugar. Exactamente a las 3:15 de la mañana, la atmósfera del lugar experimentó un cambio drástico y antinatural. El viento de la montaña cesó por completo en un instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor gigante. La estática baja y reconfortante de mi radio policial se cortó de tajo, dejando un silencio denso, pesado y sofocante dentro de la cabina de mi patrulla. Sentí un zumbido de baja frecuencia en la base de mi cráneo. La temperatura del aire descendió tan rápido que mi aliento comenzó a formar nubes blancas y espesas, y las ventanas se empañaron de inmediato por dentro, cubriéndose de una fina capa de escarcha. Me incliné hacia adelante en mi asiento para ajustar el control de la calefacción, llevándolo al nivel máximo, tiritando involuntariamente. Al retirar la mano del tablero, miré hacia el frente a través de un pequeño espacio claro en el parabrisas empañado. La puerta de la habitación número 7 estaba abierta. No estaba abierta de par en par, sino apenas unos 10 centímetros, pero en medio de la oscuridad absoluta, era imposible no notarlo. La cinta amarilla de la escena del crimen había sido rasgada violentamente por la mitad y desde el interior de la habitación emanaba un resplandor antinatural y repulsivo. No era la luz cálida de una bombilla común, sino una luminiscencia fría, de un tono verde enfermizo y acuoso que parecía pulsar lentamente, imitando el latido de un corazón inmenso y letárgico. Me quedé completamente congelado en mi asiento durante varios y agónicos segundos, mirando fijamente esa luz aberrante que se filtraba por la rendija de la puerta. Revisé mis espejos retrovisores, inspeccionando con detenimiento la oscura carretera y los bordes del bosque en busca de vehículos sospechosos o luces de linternas acercándose. No había absolutamente nada. Solo los pinos silenciosos y la noche abisal. El protocolo del departamento dicta estrictamente que si un oficial observa actividad sospechosa en una escena del crimen sellada, tiene la obligación de investigar un posible allanamiento. La alteración de pruebas en un caso de homicidio múltiple es un problema crítico, y a veces hay intrusos oportunistas que buscan robar pertenencias dejadas atrás. O simplemente adictos de la zona que buscan un lugar donde pasar la noche, ignorando las cintas de advertencia. Tomé el micrófono de mi radio con una mano temblorosa y presioné el botón de transmisión. Con la firme intención de notificar a la central que tenía una posible intrusión en progreso y que me movía para investigar el perímetro. Hablé por el micrófono con autoridad fingida, dando mi número de unidad y mi ubicación exacta en el motel. Esperé a que la voz monótona del despachador me diera el acuse de recibo. Solo un silencio pesado y muerto, casi sólido, salió por el altavoz de la consola. No había rastro de estática, ni el tono automatizado de la torre de comunicación, nada en absoluto. El sistema electrónico estaba completamente frito. Maldije en voz muy baja, sintiendo como el miedo comenzaba a trepar por mi espina dorsal. Enganché el micrófono de nuevo en su soporte de metal en el tablero. No podía simplemente quedarme sentado y escondido en mi auto mirando la puerta entreabierta. Si alguien estaba adentro destruyendo evidencia vital para un caso de asesinato, enfrentaría cargos por negligencia y perdería mi placa antes de que amaneciera. Me desabroché el cinturón de seguridad con un clic metálico que sonó ensordecedor en el silencio. Saqué mi linterna táctica de metal pesado de la consola central, me ajusté el cinturón y salí al aire helado y cortante de la madrugada. Cerré la puerta de la patrulla empujándola suavemente hasta que encajó, con el menor ruido posible. Mantuve mi mano derecha descansando firmemente sobre la empuñadura de mi arma reglamentaria, asegurada en la funda de mi cadera.
Caminé por el estacionamiento de gravilla suelta, asegurándome de que cada uno de mis pasos con las botas reglamentarias fuera meticulosamente silencioso. Me acerqué al pasillo exterior de concreto del motel, caminando pegado a las paredes descascaradas. Los restos cortados de la cinta amarilla colgaban inertes y flácidos en el marco de la puerta de madera astillada. Decidí que lo más prudente era revisar el perímetro desde fuera antes de intentar empujar la puerta y entrar a ciegas. Me moví lateralmente hacia la ventana rectangular de la habitación y pegué mi rostro al cristal helado, formando una visera con mis manos para bloquear la molesta luz roja del letrero de neón e intentar ver el interior. El cristal estaba cubierto por dentro de una sustancia oscura, espesa y viscosa que impedía completamente la visión, una textura grumosa que parecía barro mezclado con sangre seca y algo fibroso. Sin ninguna otra opción táctica viable, me coloqué a un lado del marco de la puerta entreabierta, conteniendo la respiración y escuchando con máxima atención. Desde el interior, pude percibir un sonido húmedo y repulsivo, un desgarro rítmico y pesado. Como si alguien de proporciones gigantescas estuviera despegando enormes tiras de cuero mojado directamente de una pared de concreto. Extendí la mano enguantada, empujé la madera fría con la punta de mis dedos y abrí la puerta por completo. Entré a la habitación número 7 y encendí el asegador de mi linterna. El olor me golpeó físicamente, como un muro de concreto sólido directo al pecho. No era el olor a muerte normal, ni el olor penetrante a los químicos industriales de limpieza que usaban los forenses. Era un hedor asfixiante, inmensamente antiguo y terroso, mezclado con la pestilencia punzante del óxido de hierro y el inconfundible aroma metálico del cobre crudo y la sangre estancada. Me subí apresuradamente el cuello del abrigo de mi uniforme sobre la nariz y la boca, intentando bloquear lo peor de la fetidez que amenazaba con hacerme vomitar allí mismo. El potente círculo de luz de mi linterna cortó la oscuridad y se mezcló con la extraña luminiscencia verde del cuarto, revelando en segundos que el interior de ese espacio ya no era en absoluto una simple y sórdida habitación de motel. La arquitectura fundamental del lugar estaba mutando, deformándose contra todas las leyes de la física. El yeso barato y el papel tapiz de las paredes se habían resquebrajado, pelado y desprendido, revelando debajo una textura grotesca que no era madera de construcción ni ladrillo poroso, sino algo que parecía carne oscura, petrificada y palpitante. Raíces gruesas, similares a tendones gigantes de un animal prehistórico, se entrelazaban convulsamente por el techo, elevándolo y expandiéndolo mucho más allá de lo que la estructura exterior original debería permitir lógicamente. La pequeña habitación rectangular se había expandido hacia el fondo en las sombras, engullendo el espacio y transformándose en una especie de inmensa caverna impía, un paisaje de pesadilla biológica y orgánica. El mobiliario barato del motel estaba horriblemente fusionado con el suelo y las paredes de carne. La cama matrimonial se había convertido en un montículo elevado de materia fibrosa, sábanas ensangrentadas y madera astillada, del cual brotaban enormes estructuras calcáreas y punzantes que parecían costillas inmensas de un leviatán. Caminé lentamente hacia el interior, con mi mente lógica luchando desesperadamente por procesar la imposibilidad del espacio tridimensional que me rodeaba. Desenfundé mi arma de servicio de un tirón seco. Sostuve la pesada linterna en mi mano izquierda, apoyando el cañón de metal frío sobre mi muñeca derecha para estabilizar la pistola con ambas manos. El sonido rítmico de desgarro húmedo provenía del área donde originalmente debía estar el baño, un área que ahora se asemejaba a la entrada irregular de un túnel oscuro, supurante y palpitante, enmarcado por formaciones óseas. Me acerqué paso a paso, pisando una alfombra desgastada que ya no era tela, se sentía asquerosamente esponjosa, cálida y húmeda bajo la dura suela de mis botas, cediendo ante mi peso como si estuviera caminando sobre la lengua de una criatura viva. Departamento de Policía, muestre sus manos ahora mismo. Grité con toda la fuerza que mis pulmones aterrorizados me permitieron. Mi voz sonó extrañamente apagada, plana, absorbida casi de inmediato por las paredes carnosas y los arcillos colgantes. El sonido húmedo de desgarro se detuvo en seco. Desde las absolutas profundidades de la negrura del túnel del baño, algo colosal comenzó a emerger hacia la luz verde.
Primero, escuché el rechinar insoportable de metales pesados raspando entre sí y el crujido profundo de huesos gigantescos sometidos a una presión extrema e inhumana. Mantuve mi arma apuntada en alto, mis brazos temblando por la tensión. El haz de mi linterna iluminó finalmente la forma titánica que se arrastraba pesadamente hacia la habitación principal. Mi respiración se detuvo por completo. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, incapaces de parpadear, ante la imponente atrocidad que se erguía frente a mí. No era un intruso drogadicto. No era en absoluto humano. Era una aberración asimétrica que parecía haber sido arrancada de un lienzo de la fantasía oscura más putrefacta e infernal. La criatura, si se le podía llamar así, medía fácilmente 3,5 metros de altura, obligada a encorvarse dolorosamente bajo el techo orgánico de la caverna para poder avanzar. Su cuerpo inmenso era una amalgama espantosa y brutalista, una fusión perfecta entre materia biológica y escombros inanimados. Estaba compuesta por gruesas placas de carne grisácea y necrótica, tensamente estiradas sobre una estructura interior de tuberías de plomería oxidadas. Vigas de madera retorcidas y fragmentos de azulejos blancos del baño que estaban incrustados directamente en lo que debería ser su piel musculosa. No tenía un rostro que pudiera comprender. Su cabeza era un bulto asimétrico, nudoso y ciego de músculos expuestos y tendones tensos, coronado por lo que parecían astas retorcidas hechas de hierro forjado y huesos humanos fusionados que raspaban el techo al moverse. En el centro exacto de su colosal torso biológico mecánico, una gran cavidad vertical se abría y cerraba espasmódicamente con el sonido de carne rasgándose. El interior de esa grieta irradiaba la intensa y enfermiza luz verde fosforescente, revelando hileras irregulares de dientes afilados como vidrio roto y, lo más aterrador, docenas de manos humanas, pálidas y ensangrentadas, que se agitaban ciega y desesperadamente desde el interior de esa garganta abismal, como almas ahogándose en ácido. La inmensidad de esa cosa era la fuente misma de la luz, irradiando desde las grietas profundas de su piel blindada de basura y tejido humano. La monstruosidad no gruñó, ni rugió como un depredador natural. En su lugar, desde lo profundo de esa cavidad luminosa en su pecho, comenzaron a emanar voces. Eran las voces superpuestas, claras y perfectamente reconocibles de los jóvenes asesinados esa misma tarde. Lloraban con un tono desgarrador, suplicaban a sus madres por sus vidas, gritaban en agonía pura, todo reproduciéndose simultáneamente en un bucle cacofónico, sintético y enloquecedor que hizo vibrar el esmalte de mis dientes y me provocó un agudo dolor de cabeza inmediato. El terror absoluto anuló cualquier pensamiento racional o entrenamiento policial en mi cerebro. La abominación alzó un brazo colosal y asimétrico, un miembro que terminaba no en una mano, sino en una masa pesada y fusionada de cuchillas de metal oxidado, yeso endurecido y dedos humanos destrozados. Se abalanzó hacia mí con una velocidad aterradora, errática y espasmódica, acortando la distancia en una fracción de segundo. Apreté el gatillo instintivamente, vaciando mi pánico en el arma. Disparé 3 veces directamente al centro de su inmensa masa corporal. Las detonaciones de la 9 milímetros resonaron con un estruendo ensordecedor dentro de ese espacio cerrado, casi reventando mis tímpanos. Vi los brillantes destellos de luz de la boca del cañón iluminar los detalles horribles de la habitación. Los proyectiles impactaron de lleno en su pecho carnoso, pero no hicieron más que hundirse profundamente en la gruesa e impenetrable capa de tejido denso y escombros de hierro con un sonido sordo y húmedo, sin frenar la implacable carga de la bestia ni un milímetro. El impacto del costado de su brazo blindado golpeó mi hombro izquierdo con la fuerza demoledora de un tren de carga a toda velocidad. El aire fue expulsado violentamente de mis pulmones. Fui lanzado por el aire como un muñeco de trapo, estrellándome brutalmente de espaldas contra la pared palpitante de carne cerca de la entrada. El golpe masivo me dejó aturdido, viendo manchas negras en mi visión periférica, y mi linterna salió volando de mi mano entumecida, rodando ruidosamente por el suelo esponjoso. El cristal se agrietó y la luz parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo, sumiéndome en la semioscuridad de la caverna. La criatura se irguió imponente sobre mí, una montaña de horror iluminada dramáticamente desde abajo por su propio resplandor verde interno.
Las múltiples manos pálidas dentro de su pecho abierto se extendieron frenéticamente hacia afuera en mi dirección, ansiando atraparme, desgarrarme y asimilarme. Las voces de los muertos se intensificaron, gritando mi nombre. No pensé. No razoné. Reaccioné impulsado únicamente por el instinto más básico y puro de supervivencia animal. Me puse de pie a trompicones, ignorando por completo el dolor punzante y candente que irradiaba desde mi hombro izquierdo probablemente dislocado. Me lancé hacia adelante, evadiendo un segundo golpe que destrozó el marco de la puerta de madera, giré sobre mis talones para cambiar de dirección hacia el exterior y corrí desesperadamente hacia la salida de la habitación. Atravesé el umbral tropezando torpemente con mis propios pies, abandonando la sofocante humedad y la pestilencia del cuarto, y saliendo disparado hacia el aire helado y purificador del bosque de Washington. No miré hacia atrás. Me prohibí a mí mismo mirar hacia la habitación abierta por miedo a ver esa figura colosal recortada en el marco de la puerta. Corrí frenéticamente por la gravilla suelta del estacionamiento, resbalando y casi perdiendo el equilibrio en mi terror ciego. Llegué a mi patrulla oficial, agarré la manija cromada y abrí la puerta con un tirón violento y desesperado, me lancé de cabeza al interior del asiento del conductor y cerré de un fuerte portazo, asegurando los pestillos eléctricos de las 4 puertas al instante. Arranqué el motor con manos que temblaban tan violentamente que apenas logré insertar la llave en el contacto. Puse el auto en marcha con un golpe brusco a la palanca y pisé el acelerador a fondo. Las llantas traseras patinaron ruidosamente sobre las piedras sueltas y el barro antes de encontrar finalmente tracción en el asfalto firme de la oscura carretera principal. Conduje a una velocidad temeraria, muy por encima del límite legal, dejando rápidamente atrás el parpadeante y siniestro letrero de neón rojo del motel Whispering Pines y la asfixiante oscuridad del denso bosque. No toqué la radio para pedir ayuda. No me detuve en ninguna de las gasolineras iluminadas del camino. Conduje en un estado de trance puro, con la vista fija en la línea blanca de la carretera, directamente hasta el edificio de ladrillos policial en el centro del pueblo. Llegué sudando frío, mortalmente pálido, jadeando en busca de aire y temblando de pies a cabeza. Entré a la estación iluminada con tubos fluorescentes y me dirigí directamente, sin mirar a nadie, hacia la pequeña sala de descanso del personal. Estaba vacía a esas altas y silenciosas horas de la madrugada, a excepción del oficial Thomas. Thomas era un hombre mayor, de hombros anchos y rostro surcado de arrugas profundas, a punto de jubilarse, que siempre tomaba el turno de noche en el escritorio frontal por preferencia personal. Tenía el cabello completamente blanco y una mirada penetrante y cansada que denotaba que había visto absolutamente todo lo podrido que este mundo tenía para ofrecer. Estaba de pie frente a la barra, sirviéndose tranquilamente una taza de café recién hecho, cuando entré dando tumbos y chocando contra el marco de la puerta. Me miró de arriba abajo lentamente, evaluando mi estado de pánico absoluto y notando mi impecable uniforme ahora cubierto de una sustancia negruzca, húmeda y fétida. Dejó la cafetera de cristal sobre la base caliente con suma lentitud. Jackson me llamó por mi nombre de pila con una familiaridad inusual, con su voz rasposa, áspera y perturbadoramente serena. ¿Qué diablos te pasó allá afuera? Se suponía que tu única preocupación esta noche era mantenerte despierto en la ruta del bosque. Me dejé caer pesadamente en una de las sillas de plástico duro frente a una mesa redonda. Mis manos no dejaban de temblar. Mi respiración era errática. Había algo allí, Thomas, balbuceé, luchando contra mi propia garganta para lograr formar las palabras con coherencia. En ese maldito motel. La habitación 7, la estructura, las paredes, todo cambió por completo. Era enorme por dentro, como una caverna. Y había una cosa espantosa. No era un maldito humano, Thomas. Estaba hecha de la misma habitación, de escombros de hierro, madera y carne putrefacta, y tenía las voces, dentro de su pecho tenía las voces exactas de los chicos que fueron asesinados hoy. Me callé de golpe, esperando su reacción. Esperé que me llamara loco frente a mis propios ojos. Esperé que sacara sus esposas reglamentarias o que tomara el teléfono de la pared para llamar de emergencia al psicólogo del departamento para una evaluación psiquiátrica obligatoria. En lugar de reaccionar con incredulidad, Thomas suspiró profundamente, cerrando los ojos por un segundo.
Caminó hacia la mesa, se sentó pesadamente frente a mí y deslizó su taza humeante de café negro por la superficie hacia mi lado. «Bebe eso», ordenó en un tono bajo y autoritario. «Te bajará el ritmo cardíaco». No lo hice. Solo me quedé mirándolo fijamente, buscando una explicación en su rostro curtido. Sabía perfectamente que el capitán no debía enviarte a ti, un chico nuevo sin experiencia real, murmuró Thomas, frotándose el puente de la nariz con cansancio genuino. Sabía que debían dejar que ese maldito lugar en el bosque se pudriera completamente solo, sellado, hasta que el sol saliera y purificara la tierra. ¿Tú sabes qué es esa cosa?, pregunté, con mi voz quebrando en un susurro desesperado, casi suplicante. ¿Qué demonios hay en esos bosques? Thomas asintió muy lentamente, girando su rostro para mirar a través de la oscura ventana de la sala de descanso hacia el estacionamiento vacío. Estos densos bosques del norte son inmensamente más viejos de lo que nadie en el ayuntamiento quiere admitir jamás, comenzó a explicar, con su tono sombrío y desprovisto de emoción. Hay ecosistemas ocultos aquí que simplemente no pertenecen al orden de la naturaleza que nosotros comprendemos en los libros de texto. Lo que viste y enfrentaste esta noche no era un fantasma, ni el alma en pena de una víctima, Jackson. Es un depredador. Una entidad parasitaria que habita latente en la tierra más profunda, durmiendo bajo las raíces de los pinos centenarios. Cuando ocurre una tragedia catastrófica en la superficie con un nivel de dolor, terror y violencia extrema, la sangre derramada y el sufrimiento actúan como un fertilizante oscuro y potente para ellos. Los despierta. Giré mi rostro para inspeccionar el pasillo débilmente iluminado de la comisaría, temiendo que esa masa biomecánica y enorme me hubiera seguido hasta allí de alguna forma imposible. Pero los pasillos estaban vacíos y silenciosos. Esa especie de entidades no tienen una forma física real propia en nuestro mundo, continuó Thomas con frialdad académica. Así que, al despertar hambrientos, utilizan el material que encuentran a su alcance. Asimilan la arquitectura y los objetos del lugar exacto donde ocurrió la matanza, utilizan la estructura física del edificio, la madera, los clavos, los metales oxidados. Y los combinan atrozmente con la biomasa restante y los recuerdos agonizantes de los muertos recientes. Construye un cuerpo colosal para moverse en nuestra realidad y expande su propio entorno anómalo, deformando el espacio-tiempo local para crear un coto de caza, una trampa letal. Usa las voces grabadas de las víctimas desesperadas como un señuelo perfecto para atraer a los curiosos, a los saqueadores, a los primeros en responder en la escena. A oficiales novatos y solitarios que se acercan con linternas pequeñas. Tragué saliva sonoramente, sintiendo que un nudo de hielo sólido y frío se formaba en lo profundo de mi estómago al escuchar la implacable verdad. Si es un depredador tan poderoso, ¿por qué no me persiguió fuera de la habitación?, pregunté, reviviendo el terror de la huida. Ese tipo de engendros están atados temporalmente a la tierra y a la estructura exacta que han corrompido y absorbido, respondió Thomas, cruzando los brazos sobre su pecho. Al menos, por ahora, mientras digieren el evento inicial. Tuviste una suerte inmensa de darte la vuelta y correr a tiempo sin dudarlo. Sus cuerpos improvisados son duros como el acero industrial y simplemente no sienten dolor alguno ante las armas convencionales. Si te atrapa entre sus extremidades, te asimila lentamente mientras sigues consciente. Te conviertes permanentemente en otro pedazo de su monstruosa estructura asimétrica y tu agonía se convierte en otra voz infinita atrapada en su garganta. Thomas se puso de pie, arrastrando la silla, y apoyó una mano grande y áspera sobre mi hombro, apretando ligeramente justo en el mismo lugar donde el brazo de cuchillas de la bestia me había golpeado violentamente. El contacto me hizo estremecer. Ve al vestuario del fondo ahora mismo, lávate la cara con agua helada, quítate ese uniforme arruinado y ponte ropa civil. Dile al sargento de guardia que te sentiste enfermo del estómago por el café. Yo me encargaré personalmente de arreglar el informe de novedades de tu patrulla para que nadie haga preguntas estúpidas, me aconsejó en tono paternal pero firme. Y, Jackson, escúchame bien, nunca hables de esto ni detalles lo que viste con los agentes federales o los investigadores estatales cuando lleguen en la mañana. O te aseguro que terminarás encerrado en un manicomio de alta seguridad por el resto de tus días, drogado hasta quedar babeando. Hice exactamente lo que el viejo oficial me dijo sin cuestionarlo.
Limpié mi arma, me cambié en silencio y me fui a mi apartamento antes de que saliera el sol. Renuncié formalmente y por escrito a mi puesto en el departamento de policía de Oakhaven exactamente 2 días después, entregando mi placa y mi arma en el escritorio de recursos humanos. Citando problemas de salud mental y estrés severo. Empaqué mis pocas pertenencias en mi auto esa misma tarde y me mudé a una ciudad muy grande, una metrópolis saturada de asfalto gris, ruido constante de tráfico y millones de luces brillantes de sodio. Un lugar sin árboles centenarios, lo más lejos posible geográfica y mentalmente de los densos y oscuros grandes bosques del noroeste. Trabajo en seguridad privada nocturna ahora, vigilando pasillos de edificios de oficinas modernos hechos de cristal y acero, donde nada puede esconderse en las paredes.